Buenas tardes, mucho gusto. Mi nombre es Yadi Gutiérrez. Hoy les hablaré sobre la literatura en Latinoamérica. Mi autora escogida es Gabriela Mistral con su obra Sonetos de la Muerte. Trataré 3 temas importantes en este video. Primero, los aspectos biográficos sobre Gabriela Mistral junto con los sucesos políticos, económicos y sociales de la época. Luego hablaré del momento de la autora en el que escribe Sonetos de la Muerte, teniendo en cuenta características como la narración, el lenguaje metafórico y los juegos de palabras. Y para finalizar, resaltaré las particularidades del estilo de la autora y de la obra que lo inscriben en una corriente literaria específica en Latinoamérica y que lo diferencia de las corrientes europeas. Para empezar, les diré los aspectos biográficos sobre Gabriela Mistral junto con los sucesos políticos, económicos y sociales de la época. Gabriela Mistral fue una escritora chilena nacida el 7 de abril de 1889. Nació en un pueblo llamado Vicuña, en el Valle del Elqui, y creció en una familia humilde. A pesar de la pobreza de su familia, Mistral recibió una buena educación gracias a la ayuda de su tío, quien era director de una escuela en la que ella estudió. Mistral comenzó a trabajar como profesora en varias escuelas en Chile y más tarde en México. Durante su carrera se destacó como poeta, ensayista y diplomática, siendo la primera mujer latinoamericana en ganar el Premio Nobel de Literatura en 1945. Su poesía abarcó temas como el amor, la maternidad, la naturaleza y la injusticia social. En términos de los sucesos políticos, económicos y sociales de la época en que Mistral vivió, es importante destacar que Chile y el resto de América Latina atravesaron por procesos de cambios importantes en el siglo XX. Mistral fue testigo de la Revolución Mexicana de 1910 y también de las luchas sociales en Chile y otros países de América Latina. En su época también hubo cambios importantes en la educación y la cultura en Chile y otros países de la región. Mistral luchó por la educación de las mujeres y fue una figura clave en la difusión de la cultura latinoamericana en Europa y Estados Unidos. Continuó con el momento de la autora en el que escribe Sonetos de la Muerte, teniendo en cuenta características como la narración, el lenguaje metafórico y los juegos de palabras. Sonetos de la Muerte es una obra clave en la carrera de Gabriela Mistral y fue escrita en un momento muy difícil de su vida. En 1909, Mistral se enamoró de un hombre llamado Romelio Ureta, quien murió de manera repentina y trágica. Este evento la llevó a una profunda crisis emocional y existencial que se refleja en los Sonetos de la Muerte. La obra consta de 15 sonetos que no siguen una narrativa lineal, sino que exploran las emociones y sentimientos de Mistral de una manera más abstracta. En estos sonetos, Mistral utiliza un lenguaje metafórico y poético que se caracteriza por la riqueza de imágenes y por los juegos de palabras. La temática de la muerte se explora en profundidad, pero también se abordan otros temas como el amor, la religión y la naturaleza. Esta obra es un ejemplo de la literatura latinoamericana contemporánea que se caracteriza por su experimentación con la forma y el lenguaje y por su preocupación por temas universales y existenciales. En el caso de Mistral, Sonetos de la Muerte es un ejemplo de su capacidad para explorar las emociones y sentimientos de una manera profunda y poética. Para finalizar, resaltaré las particularidades del estilo de la autora y de la obra que lo inscriben en una corriente literaria específica en Latinoamérica y que lo diferencian de las corrientes europeas. Las particularidades del estilo de Gabriela Mistral en Sonetos de la Muerte lo inscriben en la corriente literaria del modernismo latinoamericano. Esta corriente se caracteriza por su búsqueda de una identidad propia y por su interés en explorar la riqueza y la diversidad cultural de América Latina. En el caso de Mistral se puede destacar lo siguiente: uso del lenguaje poético y simbólico. En Sonetos de la Muerte, Mistral utiliza un lenguaje poético y simbólico que le permite explorar las emociones y sentimientos de una manera profunda y metafórica. Esto se diferencia de las corrientes literarias en Europa que se caracterizaban por su realismo y su interés por la representación objetiva de la realidad.
En el segundo podemos decir la exploración de temas universales y existenciales. En los sonetos, Mistral aborda temas como el amor, la muerte, la religión y la naturaleza. Estos temas son universales y existenciales y se relacionan con la búsqueda de una identidad propia y de un sentido de pertenencia a una cultura y una tierra. La sensibilidad hacia la naturaleza y el mundo rural. Mistral tenía una gran sensibilidad hacia la naturaleza y el mundo rural, lo que se refleja en su obra, en Sonetos de la Muerte. Se puede ver esta sensibilidad en la manera en que Mistral describe el paisaje y los elementos de la naturaleza. Estas características hacen que el sentido de Mistral en Sonetos de la Muerte se diferencie de las corrientes literarias europeas de la época, que se enfocaban en una visión más objetiva y racional del mundo. Eso es todo, muchas gracias por ver mi video sobre la literatura en Latinoamérica. Gabriela Mistral, Sonetos de la Muerte.